Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos Arlet, Rebeca, Pamela, Karen y yo, Mara. En este video les vamos a hablar sobre el futuro de la alimentación y la agricultura y las vías alternativas hacia el 2050. La principal preocupación con el futuro de la alimentación y la agricultura es si los sistemas globales podrán alimentar a la humanidad de forma sostenible para el año 2050 y más allá, y a la vez cubrir la demanda adicional de productos agrícolas para usos no alimentarios. Los sistemas alimentarios y agrícolas se ven afectados por tendencias que podrían poner en peligro su sostenibilidad futura. Y es que el crecimiento demográfico y de ingresos sigue impulsando la demanda de alimentos y cambiando las preferencias nutricionales de las personas. Un cambio de rumbo es vital. Seguir con el escenario de continuidad ya no es una opción. Si los sistemas agrícolas y alimentarios siguen en su vía actual, la evidencia indica un futuro lleno de inseguridad alimentaria, persistente y además un crecimiento económico insostenible. Un futuro más sostenible es posible, pero el camino para lograrlo no será fácil. Los países y grupos sociales que razonablemente puedan asumir los costos de las transformaciones necesarias deberán apoyar a aquellos que ya se han visto afectados por el desarrollo insostenible y así ayudar a configurar un futuro mejor para las generaciones venideras. Una mayor concientización de los consumidores ayudará a contener la necesidad de ampliar innecesariamente la producción de alimentos y así reducir la triple carga de la malnutrición. Pero producir más será inevitable y el camino a seguir es hacerlo con menos. En la transición hacia la sostenibilidad, los precios de los alimentos podrían aumentar. Pero la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria podrían ir de la mano. La disponibilidad y el acceso a los alimentos per cápita en países de ingresos bajos y medianos podrían mejorar sustancialmente si se consiguiera una distribución más equitativa de los ingresos en y entre países. Se hace imprescindible una distribución más equitativa de los ingresos, y esto precisará potenciar el acceso a activos para grupos vulnerables. Los sectores alimentarios y agrícolas son clave, pero ya no son suficientes por sí solos para garantizar un acceso equitativo a los alimentos. El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos y de la urbanización impulsan la demanda de alimentos y cambian las preferencias dietéticas de las personas hacia productos animales más intensivos en recursos y alimentos procesados. Por otro lado, la pobreza persistente, la desigualdad y el desempleo limitan el acceso a los alimentos y obstaculizan el logro de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición. Las tendencias persistentes en otras desigualdades, más allá de los ingresos por cápita, incluyendo el acceso a recursos como la tierra y el agua o los beneficios generados por recursos de alto valor como el petróleo y los minerales, no solo obligan a las personas a vivir en un mundo más injusto, sino que también desencadenan conflictos que a su vez pueden exacerbar la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Se ha creado una serie de escenarios alternativos que representan distintos futuros dentro de un rango de incertidumbre, los cuales toman en cuenta desafíos existentes y suman el criterio de expertos para ayudar a las señales débiles de cambio ya identificadas en la situación actual. Deben tener una coherencia interna. El primero propone el mantenimiento general de las tendencias y orientaciones de políticas del pasado. Sirve para entender cómo sería un mundo en el que se dejan sin atender muchos de los desafíos pendientes para sistemas alimentarios y agrícolas. En el segundo, facilita la comprensión de cambios que se deben introducir para lograr sistemas alimentarios y agrícolas más sostenibles. Esta economía crece a un ritmo moderado y hay una concientización para que los consumidores incluyan más verduras y hortalizas. El tercero dibuja un futuro de desigualdades más pronunciadas en materia de ingresos, oportunidades de medio de subsistencia y acceso a los bienes básicos en distintos países.
El siguiente tema es gestionar la demanda de alimentos y cambiar las preferencias dietéticas de las personas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? 1. Concientizando las normativas adecuadas, ya que de esta manera se ayuda a contener la expansión de los sectores agrícolas. 2. La gestión de la demanda a través de la educación de los consumidores es imprescindible para reducir la triple carga de la malnutrición. 3. Los precios de los alimentos deben ser adecuados, deben reflejar el valor nutricional de los alimentos y se deben precisar estrategias eficaces para aumentar su poder adquisitivo. 4. Si los países de ingresos altos redujeran el consumo de productos animales y las pérdidas y el desperdicio de alimentos, la disponibilidad global de alimentos no se vería afectada por nada. El comercio internacional es necesario para explotar mejor las posibilidades y cubrir las carencias alimentarias. De esta manera estamos garantizando la disponibilidad de alimentos. Abordar la escasez y menor calidad de la tierra y los recursos hídricos de forma sostenible. Mensajes clave. La intensificación agrícola sostenible es clave para utilizar una menor superficie de tierra. Evitar una mayor degradación de la tierra y promover la rehabilitación ayuda a paliar la escasez de tierra. Una utilización más eficiente del agua es cada vez más necesaria. Equilibrar rendimiento agrícola y sostenibilidad. Todo lo anterior tiene un precio. Se precisan inversiones significativas. Vías alternativas hacia el 2050. Piensos de mayor calidad y una nutrición animal más equilibrada. Agricultura de bajos insumos o de precisión. Sistemas innovadores de una conservación de tierra y agua. Tecnologías de conservación de la biodiversidad. Mejora de tecnologías de producción y gestión integrada de plagas. El uso de tecnologías de la información y la comunicación para agilizar la difusión y adopción de innovaciones. Abordar la pobreza y la desigualdad para lograr los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición. Una cuestión relacionada con el futuro de los sistemas alimentarios y agrícolas es si llegarán a ser más equitativos, de forma que el acceso a alimentos suficientes y nutritivos quede garantizado, o si sucederá todo lo contrario. Una cuestión relacionada es si habría que llegar a elegir entre sostenibilidad económica, ambiental o social. Actualmente se reconoce que de no disminuir las desigualdades de ingresos, acceso a los recursos y oportunidades de generación de ingresos, no será posible eliminar el hambre y la pobreza extrema. Para lograr la seguridad alimentaria es necesaria una distribución más equitativa de los alimentos dentro de los países y una distribución más equitativa de ingresos entre los mismos. 5. Abordar el nexo entre cambio climático, agricultura y medios de subsistencia. Cambio climático en general ya está teniendo efectos negativos en el rendimiento de los cultivos, la ganadería y la pesca, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Es probable que estos impactos serán más pronunciados a medida que avanza el siglo. Un cambio climático incontrolado exacerbará la pobreza y las desigualdades. Climático no controlado, asociado a prácticas agrícolas no sostenibles, entre otros factores, probablemente redundará en un mayor uso de la tierra y el agua, afectando de forma desproporcionada a las personas pobres y exacerbando las desigualdades en y entre países, con consecuencias negativas tanto para la disponibilidad como para el acceso a los alimentos. Los impactos del cambio climático van mucho más allá del rendimiento de los cultivos. El cambio climático afecta también la calidad de los suelos, el hábitat y las poblaciones de peces, la biodiversidad de los paisajes y la epidemiología y la resistencia antimicrobiana de plagas y enfermedades. Existen grandes incertidumbres acerca de los efectos combinados de estos impactos. Los sectores agrícolas deberán adaptarse al cambio climático y producir alimentos suficientes para todos con menos emisiones. Pero para que esto sea posible, se precisan inversiones considerables encaminadas a desarrollar y aplicar tecnologías que ahorren recursos y sean respetuosas con el medio ambiente. Los sectores agrícolas deberán adaptarse al cambio climático y producir alimentos suficientes para todos con menos emisiones. Los esfuerzos en los sectores agrícolas no son suficientes.
La economía en su conjunto debe reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Consideraciones finales. Las conclusiones de este informe proporcionan evidencia sólida que corrobora la afirmación de que, para lograr el desarrollo sostenible global, son indispensables cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen.